porque Dios no obligó a la Virgen a ser la Madre de Dios, le propuso y ella aceptó. La pregunta es, si la Virgen no hubiera aceptado ser la Madre de Dios, ¿hubiese habido redención? Es que no podemos afirmar que haya habido un segundo redentor, en este caso una segunda redentora. Okay. Si una expresión necesita muchas aclaraciones para no ser malinterpretada, quizá no conviene usarla. Lo que queremos dejar en claro es que nosotros no idolatramos a la Virgen María. El papel de la Virgen nunca ha cambiado. Pero ella nunca me soltó hasta que me llevó a los pies de su hijo. Hola, soy Kate Carranza, esto es Líos, Milagros y Café, un espacio donde hablamos sobre nuestra fe sin miedos y sin filtros, tocando temas que tenemos que tocar. Y hoy es un día de estos en el que vamos a tocar un tema que ha estado bastante fuerte en las últimas semanas. ¿La Virgen María es corredentora o no? Bueno, tenemos al padre Jorge Barahona, con quien vamos a conversar, vamos a dar claridad, vamos a dar orientación y sobre todo vamos a poner la verdad sobre la mesa. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el rol de nuestra Madre Santísima? ¿Y qué debemos de creer o no? Quédate con nosotros porque juntos lo vamos a descubrir. Padre, qué alegría, otra tertulia, tenemos que hacerlo más Katia, seguido. Sí. Y hay bastantes temas que tenemos que abordar. Yo sé, pero este apremiada porque obviamente somos marianos y eso pues desde el día uno, ¿no? A ver, Jesús es nuestro Redentor, ¿no? El que rescata, pues entregando su vida, nos rescata a nosotros entregando su vida, ¿verdad? Para salvarnos del pecado, para salvarnos del infierno. Y el tema en cuestión ahora es si llamamos o no corredentora a nuestra Madre Santísima. Si quiere, comencemos explicando la palabra redentor y la corredención para que tengamos una opinión, ¿verdad? Literal sobre lo que estas dos palabras significan. Muy bien. Bueno, pues el tema de María como corredentora ha sido un tema complejo no solamente ahorita, sino que siempre ha tenido como esa cuestionante, ¿no? Entender primero que la palabra redención es aquel que paga un precio por, ¿verdad? Sí. Eso significa redentor. Y entonces Cristo en la cruz nos redime. No, Él pagó el precio por nuestra sangre. O sea, nosotros, ¿qué merecíamos? Como pecadores, nosotros merecemos la muerte. Merecemos eso, morir. Pero Cristo, en el momento en que ofrece su sangre en la cruz, Él nos redime a nosotros y paga Él el precio por nuestra sangre. Entonces, comencemos entendiendo y teniendo muy claro que Cristo es el que murió en la cruz por nosotros. Uh-huh. Y eso es una verdad de fe que no ha cambiado nunca. Es una verdad de fe que la Iglesia siempre ha proclamado. Todo cristiano, todo aquel que se identifica como seguidor de Jesucristo, entiende y sabe que es Él el Redentor. Eso está claro. Ahora viene el documento del Mater Populis Fidelis, en el cual se pone en contexto el uso de este tema o no. Así Cuéntenos es. de este documento. Entonces, recientemente la Iglesia, por medio del prefecto para la Congregación de la Fe, que se me ha escapado ahorita el apellido, lo vamos a poner aquí en pantalla, el cardenal, que es el prefecto, ha hecho un documento donde, que se llama de hecho nota aclaratoria. Es una nota aclaratoria explicando, ¿verdad?, por qué no debería decírsele corredentora a la Virgen. Entonces es más o menos la esencia de ese documento o algunos usos de algunos títulos que se le están dando a la Virgen, porque hay sectores también de la Iglesia que promueven o quisieran o están como presionando para que se proclame como un dogma la corredención de María. Entonces la voz oficial de la Iglesia, que es por supuesto el Papa,
y el cardenal prefecto de la Congregación de la Fe emiten este documento para aclarar alguna terminología sobre todo, sin quitar, es más o menos la esencia del documento, sin quitar el papel que María tiene en la iglesia y el valor que tiene María para el católico. Que es insustituible, que es la Madre de Dios. Definitivamente. Y es nuestra guía. Padre, pero entonces el contexto de corredención, ¿en qué compromete el papel de nuestra Madre Santísima o qué no compromete? No sé. Sí, lo que pasa es que algunos, bueno, las opiniones, ¿verdad? Y las reflexiones teológicas que se han hecho a lo largo de la historia nos llevan a pensar por qué María sí podría ser corredentora. Y los dos puntos como más fuertes, o los dos puntos a favor de este tema, son primero el fiat, el sí de María, cuando María dice al ángel que le dice, vas, Dios te ha elegido para ser la madre de Dios. Aquí hay un punto importante, porque Dios no obligó a la Virgen a ser la madre de Dios, le propuso y ella aceptó. Entonces, cuando ella dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, le está diciendo a Dios, yo soy tu instrumento, haz de mí lo que quieras. Entonces es como el primer punto a favor. Si la Virgen no acepta, la pregunta es, si la Virgen no hubiera aceptado ser la madre de Dios, ¿hubiese habido redención? Ahí está. Seguramente la respuesta es sí, siempre hubiera habido. Dios hubiera buscado evidentemente otra manera, pero lo interesante aquí es que Dios respeta la libertad. Por eso algunos teólogos se apoyan en eso para decir María es corredentora. El otro punto fuerte es el hecho de María al pie de la cruz, porque María estuvo con Jesús en el momento en que Él ofrece su vida y por tanto al estar ella con Él, ella también ofrece su vida. Porque Jesús viene de ella, humanamente hablando, ¿verdad? En la parte humana, pues Jesús viene de su vientre, viene de ella. Entonces, claro, el que Jesús ofrezca su vida es como que ella también lo esté ofreciendo. Y nuestra Madre Santísima sufrió en esa cruz, o sea, con ese amor de también querer salvarnos. Como madre, qué difícil entregar la vida de su hijo. Exactamente. Entonces, y eso es donde se cumple la profecía también de Simeón, cuando le dijo que una espada de dolor iba a atravesar su alma. Ahora, esos son los dos puntos como a favor de esta afirmación de que María es corredentora. Y de hecho, ya más adelantito vamos a ver también qué santos y qué santos padres también han hablado de este tema. Ahora, ¿cuáles son los puntos que vienen como en contra, verdad? De ahí prácticamente vienen todas las otras opiniones de los teólogos donde ellos, ¿verdad? Evidentemente se apoyan en la Sagrada Escritura, en la tradición, para decir, es que no podemos afirmar que haya habido un segundo redentor, en este caso una segunda redentora. Por eso se le llama corredentora. Entonces, porque solo Cristo es el que murió en la cruz y solo Cristo es el que nos salvó. Entonces, ahí, Katia, es donde viene la confusión del pueblo de Dios. Ahí viene la confusión del pueblo de Dios. O sea, yo creo que después de lo que hemos hablado, entendido, o sea, nosotros tenemos claro que la participación de la Virgen María en la redención es vital y está. Pero la iglesia lo que busca por medio sobre todo de este documento es decirnos, ok, ahí está la presencia de la Virgen, pero debemos entender a la Virgen también desde la subordinación. O sea, ella no está ni al nivel de Jesucristo ni por encima, aunque sea la Madre de Dios. Y es donde viene también un poco el tema de los dogmas, ¿verdad? Que ya lo vamos a hablar. Pero vaya, o sea, cuando usted dice que la iglesia pone la postura a nuestra Madre Santísima, pues este documento ha permitido o ha dado pie para tergiversar, y muchas personas se han sentido heridas porque dicen es que han bajado a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? De una posición en la cual la hemos sentido o la hemos vivido por fe. Lo que el documento básicamente dice, y trae algunas anotaciones acá del Mater Populi Fidelis, dice, advierte que usar corredentor o corredentora en este caso puede llevar a confusión o desequilibrio con respecto a la doctrina central de la salvación, y se señala también que si una expresión necesita muchas aclaraciones para no ser malinterpretada, quizá no conviene usarla. Entonces, aquí está la respuesta para todo, porque yo, Katia, en lo personal le digo, he atendido bastantes confesiones donde llegan los hermanos bien acongojados diciéndome, padre, yo estoy molesto por este documento que han sacado.
Pero aquí es donde la iglesia también como madre y maestra nos va guiando a nosotros. Dice, ok, si tenemos que estar sacando documentos para aclarar esto, es mejor, es más conveniente, mejor no llamarle de esa manera. Pero el no llamarle a la Virgen de esa manera no le quita su papel su y su papel lugar. como madre, como también pues intercesora, Como madre nuestra. como madre de la iglesia, madre de Dios y madre de la iglesia. O sea, no le quitan ninguno de esos títulos, ¿verdad? Porque de hecho en las letanías tenemos ahí madre del Redentor. Claro. Padre, también he leído y he visto en redes sociales opiniones que redundan, y por eso quiero sacarlo acá, donde dicen que esto quizás sale para aclarar la postura de nuestros hermanos separados, en el cual critican nuestra fe de que nosotros ponemos a nuestra Madre Santísima, ¿verdad? En una posición en la cual ellos pues obviamente no comparten, ¿no? ¿Es esto así? O sea, ¿sale como una necesidad para aclarar a nuestros hermanos separados? O... Bueno, aquí yo voy a poner de referencia dos situaciones. Así como hay buenos católicos, habemos quizás malos católicos. Así como hay buenos protestantes, hay malos protestantes. Yo conozco mucha gente evangélica, tengo amigos evangélicos que son más santos que yo. Así con eso se lo digo todo. O sea, más santos que yo pues soy sacerdote, estoy consagrado, pero son más santos que yo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que en el tema de muchas veces el ser humano tiene la tendencia como a querer como defender lo suyo. Lo que cree, lo que tiene, lo que posee, uno lo quiere defender. Esto pasa en el ámbito de los deportes. Porque yo soy del Real Madrid, vos sos del Barcelona, yo soy de la Alianza, vos sos del FAS, etcétera, ¿no? Sí. Pasa en el ámbito de la fe, ¿verdad? Que vos sos católico, yo soy protestante, es que vos mantenés al pastor, pero vos tenés curas pedófilos, pero es que ustedes adoran imágenes, pero es que ustedes adoran al pastor, y así nos vamos en ese dime que te diré, y entonces... Y que el diezmo para enriquecer aquí. Sí, o sea, tantas cosas que salen... Que es la parte humana, sí. Es la parte pecadora, el hombre viejo, como le decía San Pablo. Entonces, ahora, ¿qué pasa? La iglesia lo que hace es, ok, nosotros lo que queremos dejar en claro es que nosotros no idolatramos a la Virgen María. Y por eso se hace esta nota aclaratoria. Porque así es. O sea, yo insisto, y vamos a seguir insistiendo a lo largo de todo el programa, la Virgen es nuestra madre, la Virgen es nuestra guía, nuestra intercesora, nos lleva a Jesús. Es cierto, una imagen de bulto, un cuadro de la Virgen, no es la Virgen. Claro. Yo no la adoro, pero esa imagen me recuerda a mi madre, me recuerda a la Virgen María. Y la Virgen María, si estuviera aquí en carne y hueso con nosotros, sería la primera que diría, no, hijos míos, no hagan eso. Yo soy solamente la madre de Jesús. Lo dijo en la boda de Caná, hagan lo que Él les diga. O sea, y entonces ese es el punto. Entonces, la iglesia lo que quiere es como dejar en claro esta postura, y también sí tiene un fin un poco ecuménico, pero cuando hablamos de fines ecuménicos, es decir, para dejar en clara la postura de la iglesia católica frente a las doctrinas cristianas evangélicas, pero se está al protestantismo en general, pero se está refiriendo estamos hablando del protestantismo mundial, no de la sectita de la esquina de la que en la mañana es pupusería y en la noche es iglesia. O sea, ese es el punto. Y donde ha habido más polémica es en esas esferas. Por eso es que ha habido confusión en los católicos y en los evangélicos. Padre, pero también tengo entendido, usted corríjame, a ver, que este es un documento que es una propuesta, ¿verdad? Que comienza a estudiarse, que comienza a discutirse. No es un documento oficial, sino que es un consejo, y obviamente que van a seguir reuniéndose para estudiar ambas partes. Y nosotros como fieles católicos, ¿cuál sería nuestra postura ante este proceso? Porque todavía no es pues el punto final, ¿no? Es un proceso. Sí, bueno, aclaro que es un documento oficial en el sentido que lo emite la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero no es, hay que entender, no es un documento dogmático, final. No es un documento dogmático, o sea, no es un dogma lo que se está proclamando, no es una doctrina nueva la que se está dando, sino que por eso el documento se llama nota aclaratoria, es una nota aclaratoria, y como usted dice, se está en este proceso de estudio
evidentemente siempre el tema de María Santísima va a ser un tema que se va a estar aclarando siempre en la iglesia. De hecho, en la iglesia tenemos dogmas marianos. Hay Claro, cuatro cuatro dogmas dogmas, marianos, sí. ¿verdad? Que son, vamos a ver si me acuerdo, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción, La madre de María Jesús. como Madre de Dios y la Asunción de la Virgen María. Esos son los cuatro dogmas. Y hay que entender cuál es la diferencia entre un dogma y cuál es la diferencia entre una doctrina o una opinión teológica, ¿verdad? Un dogma es una proclamación oficial que la iglesia hace de una verdad de fe que se debe aceptar y creer y que generalmente no tiene una explicación racional. Por ejemplo, otro dogma que no es de la Virgen, sino que es de Dios, por ejemplo, el dogma de la transubstanciación, la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo explico racionalmente que ese pan ya no es pan, sino que es la carne, es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo explico que ese vino ya no es vino, sino que es la sangre del Señor? ¿Cómo explico eso? Eso solamente se puede aceptar como una verdad de fe si yo abrazo la fe católica. Entonces, por eso es un dogma. Entonces, en el caso de María Santísima tenemos estos cuatro dogmas. ¿La Virgen se murió o no se murió? ¿La Virgen solo se durmió? ¿Se la llevaron al cielo? ¿Ella voló? ¿Cómo se la llevaron? Bueno, ese es el dogma de la Asunción. Entonces lo que el dogma de la Asunción dice es, cuando la Virgen María terminó su ciclo de vida aquí en la tierra, Dios se la llevó al cielo. Ya está. Entonces ese es el punto. Y en el caso de esta nota, no es nada de eso, no es un dogma. Algún sector de la iglesia quiere promover que se proclame el dogma de la corredención de la Virgen María, pero al parecer, la postura oficial de la iglesia es que es más prudente, mejor no hacerlo. A ver, y entonces, ¿cuál es el papel real de nuestra Madre Santísima dentro de la Iglesia Católica? El papel de la Virgen nunca ha cambiado. María siempre es nuestra intercesora y como usted ya lo decía, Juan capítulo 2, ¿verdad? Las bodas de Caná, María es intercesora. María nos lleva siempre a Jesucristo. Y si nosotros revisamos minuciosamente e históricamente todas las apariciones de la Virgen, ella siempre, siempre nos orienta a Cristo. Ella nunca dice, vengan a mí. Ella nunca dice, yo soy el fin. Ella nunca dice, aquí estoy yo. No, ella siempre viene como enviada de parte de Dios, de parte de Jesús. De hecho, hace poco yo leía también, cuando veíamos el documental de Medjugorje, ¿Sí? ¿verdad? En uno de los videntes que dice literalmente, en una ocasión la Virgen nos dijo, en una de las apariciones, que si había una Eucaristía y ella se aparecía, váyanse para la misa. La Eucaristía es primero. O sea, primero es Jesucristo, primero es el Señor. Y eso es lo que lastimosamente, Katy, eso sí lo tengo que decir con mucho dolor, pero lastimosamente sí es, habemos muchos católicos que estamos confundidos en eso. Okay. Porque queremos casi poner a la Virgen María por encima de Jesús. Eso justamente era mi siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser el papel de nuestra Madre Santísima en nosotros los católicos? En la vida nuestra diaria. Es el papel de una madre. Es el papel de una mamá, o sea, cuando hay, vaya, por ejemplo, vamos a tomar un par de ejemplos de la vida común. Una mamá nunca se pone por encima de su hijo, de un hijo influyente, famoso. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo, todo el mundo conoce a su mamá. Ha venido hablando de fútbol, padre. Hablando de fútbol, pero todo el mundo conoce a su mamá. O sea, sí. Todo el mundo sabe que la señora se llama Dolores. Hay un testimonio muy bonito, de hecho, de ella, porque a ella le aconsejaron abortar. Y ella dijo, no, yo voy a recibir a este muchacho. Y resulta que ese muchacho era Cristiano Ronaldo y mire ahora un hombre de fe y un hombre exitoso en el deporte. Pero la vida de ella que tiene ahora una vida tan buena por haber aceptado, ha dicho sí a la vida. Pero nunca se pone a la señora Dolores antes de Cristiano. O sea, siempre es él es el famoso, él es el que... Carlo Acutis también, otro gran ejemplo. Carlo Acutis, ya que hablamos de los santos en la iglesia, vaya, todo el mundo conocemos a Carlo Acutis, pero conocemos a su mamá. ¿Por qué conocemos a su mamá? Porque era la mamá de un santo. Sí. Entonces, ahí está. Entonces, el papel de la Virgen es igual, o sea, no es ella la primera, es Jesús. Y ella como madre, entonces siempre va a estar detrás de Jesús. Yo tengo que hablar de mi experiencia. Mi padre falleció cuando yo tenía 2 años y a mí me costó un montón poderme identificar con un amor paterno. No sé si se pueden ustedes identificar conmigo. Yo no tuve una figura paterna, nunca tuve un abrazo de seguridad, de amor paternal.
Y mi relación con la fe desde chiquita fue, había un cuadro de nuestra Madre Santísima de la Virgen en un pasillito de nuestro cuarto. Y cuando hacía alguna travesura, mi mamá me mandaba al cuadro de la Virgen a hincarme y a pedirle perdón por haber hecho la travesura. Pero como en la mayoría de los hogares uno tiene mamá y papá, ¿verdad? Que si se enoja con la mamá, pues va donde el papá y viceversa. Pues yo le ponía queja a nuestra Madre Santísima de mi mamá o de mi hermana o de las circunstancias que me habían tocado vivir ese día. Y entonces yo le decía, mamita linda, pero tú sabes que yo no tuve la culpa. Y ahí comienza mi relación con ella. Y lo debo de decir, tengo 48 años y he pasado 47 años sabiendo que tengo un Padre Celestial que es omnipotente, que Él entregó su vida por mí, pero les confieso, no había yo logrado sentir ese abrazo paternal hasta que fui a Medjugorje. Yendo a Medjugorje, subo el monte de las apariciones. Luego de estar conversando con ella, llorando y limpiando mi alma, volteo a ver hacia mi izquierda y voy viendo a Jesús crucificado. Siento en mi alma un calor, algo que me llamó hacia Él y directamente caminé hacia Él. Y cuando llego justo a ver el clavo de sus pies. Ahí entendí el inmenso amor que mi Padre nos tiene. A Katia, al Padre Jorge, Andrés, Adriana, Indira, Ricardo, Rebeca, Carlos. Y ahí entendí que mi madre me había acompañado, mi Madre del Cielo me había acompañado 47 años. No me soltaba. Iba a misa, comulgaba, me confesaba, pero yo no había logrado sentir eso. No sé si me explico. Y yo creo que así ha sido con muchas personas, porque nuestra Madre Santísima tiene dones y gracias que Dios le ha dado. Bueno, se aparece ante los seres humanos con visiones tal cuales en Medjugorje, Fátima, Lourdes, Garamandal, etcétera, etcétera. Pero también Dios le ha dado gracia para ser nuestro ejemplo de mujer, de madre, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que todo este revuelo, yo creo que lejos de poner en duda el rol de nuestra madre, nos debe de acercar mucho más, agarrarnos más de su mano, porque con ella no nos perdemos. Yo no me perdí en 47 años. Pude haber buscado la verdad por un lado, por otro, pero ella nunca me soltó hasta que me llevó a los pies de su hijo. Entonces, es mi pequeño testimonio. Ha sido mi madre que nunca me ha soltado. Mi vida no ha sido fácil, pero ella ha estado conmigo desde chiquita. Y bueno, pues el amor que le siento, pues yo creo que es como el amor que usted le siente y como el amor que muchos podemos sentir por ella. Y obviamente cuando llegué a los pies de Jesús, pues sentí un amor mucho más, no sé, esa seguridad paternal que solo nuestro Padre Celestial nos puede dar. Pero bueno, yo creo que estas gracias, por ejemplo, de las apariciones, Padre, fortalecen obviamente su papel dentro de la Iglesia Católica y su papel en la vida de nosotros. Sí, la verdad que me deja impresionado este testimonio suyo, porque de hecho es así, y ahí usted lo condensó tal cual. Yo lo que puedo decir respecto a esto es que tan grande es el don de ser madre que hasta Dios quiso tener una mamá. Ay, qué hermoso. Tan grande es el don de ser madre que hasta Dios quiso tener una mamá. Entonces, Él elige a María para que sea su madre, pero también hay un gesto precioso de Jesús en la cruz. Juan capítulo 19, cuando le dice al hijo, a Juan, ahí tu madre. Y en Juan estamos todos nosotros, o sea, no es solo porque si Jesús le hubiera entregado solamente a su madre, a Juan le hubiera dicho, Juan,
ahí está tu mamá. Pero él dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí está tu hijo. Y por eso todos nosotros somos hijos de la Virgen María también. Entonces, pero ahí está el punto. La iglesia tiene muy claro que María es intercesora, mediadora, y ella nos lleva hacia Jesucristo. Ella nos lleva siempre a los pies del Señor. Ella nos lleva siempre al encuentro con Dios. Ella nunca se va a rogar el papel de protagonista. Claro. Ella siempre va a llevarnos hacia el Señor. Padre, otro tema polémico, el rezo del Santo Rosario. No es un dogma, pero es una oración que la Iglesia Católica aconseja, y quienes lo hemos practicado sabemos la paz, sabemos esa conexión espiritual que sentimos con nuestro Padre Celestial, experimentamos las bendiciones y los frutos del rezo del Santo Rosario, así como también el Padre Nuestro, pero critican el rezo del Santo Rosario. Pero el Santo Rosario es una oración 100% bíblica. O sea, no tiene absolutamente nada contradictorio a nuestra fe. La salutación de la Virgen es lo que el ángel y Santa Isabel le dicen a María. El ángel le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y nosotros lo complementamos con la salutación de Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, ¿y dónde está eso? Evangelio de San Lucas. Ahí está, capítulo 1. O sea, no estamos contradiciendo la Biblia. Los misterios del Santo Rosario, los 20 misterios, todos son bíblicos. Son de la vida de Jesús. Y el rosario es cristocéntrico también. No es solo mariano, es cristocéntrico. Porque, ¿cuáles son los misterios? Misterios gozosos, el nacimiento del Redentor. Misterios dolorosos, la pasión de nuestro Señor. Misterios gloriosos, la resurrección, que es el centro de nuestra fe, de Cristo. Y el Papa Juan Pablo, que añade los misterios luminosos, que son la vida pública del Señor. Todo eso está en la Biblia. O sea, y luego cómo nace el rosario de una manera preciosa, porque los monjes al inicio de la Edad Media, con San Benito, que fundó los monasterios, ellos eran conscientes de que el pueblo en general no podía rezar, porque no podían leer, entonces no podían rezar los 150 salmos. Entonces ahí es que nace el hacer la salutación a la Virgen 150 veces. Y de ahí viene toda la historia del rezo del Santo Rosario, y luego pues el momento más fuerte de la historia del rezo del Santo Rosario es la famosa batalla de Lepanto, cuando los musulmanes iban a invadir Europa y los cruzados se fueron a la frontera en Portugal, y lo que hicieron fue ponerse a rezar, y aparece una imagen en el cielo de una señora, la Virgen María. Entonces, por eso le llaman también a la Virgen del Santo Rosario, también le llaman la reina de la paz, o la Nuestra Señora de las Victorias también le llaman. Padre, retornando al tema del título de corredención o el término de corredención, ¿qué papas o qué santos han utilizado el término que pues obviamente este documento está analizando, sí, señalando? Hay toda una lista de santos padres que han utilizado este término para referirse a la Virgen, pero lo más importante acá es entender el contexto en el que lo utilizaron. O sea, porque, por ejemplo, Pío XI en 3 ocasiones lo ocupa en sus discursos, ¿verdad? De hecho, él literalmente dice, por necesidad del Redentor no podía no asociar a su madre en su obra, por eso la invocamos bajo el título de corredentora. Es decir, el Papa lo que está diciendo es que donde está Jesús, ahí está también su mamá, porque ¿quién no quiere tener, o sea, a su madre cerca? Pues todos amamos a nuestra mamá y queremos que esté ahí. Pero no es una doctrina oficial, es un discurso, aclaramos esto. Luego, el Papa Pío XII también no usó con tanta frecuencia el título, pero sí hay algunas referencias. Cuando era cardenal, el cardenal Pacelli, él utilizaba ese título, pero cuando llegó a ser Papa, igual usó esa expresión. Hay un documento que se llama Ecce Mater Tua, que lo escribió Pío XII, que ahí también la llama corredentora. San Juan Pablo II también es uno de los más citados con este término, ¿verdad? De hecho, él pues al menos 7 veces le llama corredentora a la Virgen María. Pero revisando las fuentes de cuándo lo hizo, en una audiencia general, en un ángelus, en un discurso, en una homilía. Entonces, no es que el Papa haya escrito en un documento oficial esto. Era el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II, como sabemos, era muy mariano, era muy amante de la Virgen María. Entonces, claro, él para honrar, para darle ese lugar especial a la Virgen, le llamaba de esta manera. Pero
a veces el problema que la confusión viene, es que como el Papa lo dice, entonces palabra de Dios. No siempre, no siempre. Por eso la iglesia tiene todo un ordenamiento. De hecho, ¿cuándo se proclamó el último dogma de fe? 1950. Padre, pero ahí entra como la obediencia de nosotros como fieles y la obediencia a la Iglesia Católica, porque el Papa, pues para nosotros es el referente, ¿no? Es el Pedro, es San Pedro. Claro. Entonces, ahí como que si pudiera haber un espacio para crítica hacia la Iglesia de parte nuestra, como laicos, y también como espacio para pues no sé, como usted lo comentaba, esos católicos que han llegado a confesarse porque han sentido ese... Sí. Jesús, cuando nos regala el primado de Pedro, Evangelio de Mateo capítulo 19, le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí le da la autoridad a Pedro y en Pedro a sus sucesores, ¿verdad? Que es lo que los hermanos separados no comparten con nosotros, pero sí le da esa autoridad a Pedro para que guíe toda la iglesia, para que sea su representante. Evidentemente, el Papa para el católico, ¿verdad? Es el jefe. O como decía por ahí alguien, un poco en tono de comedia, me gustaba esa referencia, no es el dueño de la empresa, pero es el gerente general. Entonces, me gustaba esa expresión. Y es así. Pero aquí también hay que entender algo muy importante. Y yo quizás creo que con quien más lo comprendí, bueno, aparte también porque él ha sido el Papa con el que yo he hecho la mayoría de mi sacerdocio, que es el Papa Francisco. Vaya, hay un montón de cosas del Papa Francisco que él hacía, pero que él las hacía como pastor. Por ejemplo, tanta polémica que el Papa tiene, que porque recibió a fulano, que porque lo visitó sutano, que porque llegó no sé quién, llegó no sé cuál, ya ustedes sabrán a qué me refiero. Entonces, pero al final el Papa nunca dijo como doctrina oficial esto va a ser así. De hecho, hace como un par de años salió igual una polémica por el tema de las bendiciones a parejas homosexuales. Y decía, es que el Papa bendice a los homosexuales. No, el Papa dijo, yo bendigo a cualquier persona al que humano, se me acerque no a buscar, y que la podemos acercar hacia Dios. No está diciendo que bendice a esas parejas. Entonces, pero ahí está el punto. Entonces el Papa... Vamos a hablar de ese tema. Por ser el Papa es que la gente como que lo es fuerte. O sea, y lo generaliza demasiado, pero no, o sea, cuando la iglesia va a proclamar algo oficial, se hace todo un estudio, se hace todo se hacen reuniones, concilios, se hace todo un estudio exhaustivo para llegar a declarar una verdad de fe, o sea... Eso es. Padre, quiero cerrar el programa con la primera aparición de nuestra Madre Santísima. Fue una bilocación cuando se le aparece a Santiago, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima estaba en Éfesos. Él estaba predicando, llevando el cristianismo, el catolicismo hacia Hispania, sí, ¿verdad? España, exactamente. Y él en su caminar pues no veía los frutos. Nuestra Madre Santísima se le aparece, le da ánimos, le da fuerzas, lo acompaña y le dice, construye aquí una iglesia, una capilla. Y de ahí los frutos comenzaron a verse de una manera impresionante. Esa es la Virgen María para nosotros. Es eso. Y nos lleva a Cristo. Nos lleva a Cristo. Entonces ahí es donde nace esa primera aparición, que es la Virgen del Pilar, que está en Zaragoza y es una basílica preciosa y un lugar hermoso donde uno tiene esa cercanía con la Virgen y saber que ahí estuvo ella en vida. Pero es justo eso, o sea, ¿por qué ella llegó ahí? ¿Qué pasa cuando un hijo anda desanimado, anda triste? Ahí está su madre. Y le comparto un pequeño testimonio, como lo he dicho en otras ocasiones, yo ya no tengo a mi mamá, ya ella falleció hace 9 años. Y yo a mi mamá, Katia, nunca, y se lo prometo, nunca le conté un problema, siendo sacerdote. Pero yo llegaba a la casa, me sentaba, a ver si no me dan ganas de llorar recordando esto, me sentaba a la par de ella, me la acostaba en las piernas, me acuerdo que ella me sobaba la cabeza, y se acababan los problemas. Ay, ese amor de madre. Ese es el amor de madre, y eso es lo que es la Virgen también para nosotros. Eso es la Virgen para nosotros. Entonces, ¿qué hizo la Virgen ahí con Santiago? No es ella la que dijo, yo soy la redentora y vengo a decir que la fe... No, ella llegó a animar.
al apóstol, lo llegó a animar, y lo mismo ha hecho durante todas las apariciones, tanto oficiales como las que están en estudio, como las no oficiales. Ella siempre nos dice: vayan a mi hijo, vayan a Jesús. Y ese tiene que ser el verdadero papel de María Santísima, no solo en la iglesia, sino especialmente en nuestra vida. Ella no es el fin, pero ella nos lleva al verdadero fin, que es Jesucristo, que es nuestro Dios. Y ella nunca se va a arrogar ese papel de protagonista. Ella siempre va a ser la que nos lleva hacia Jesús, como en las bodas de Cana. Bueno, Padre, definitivamente que hoy hemos entendido y hemos aprendido algo esencial. Nuestra Madre María tiene un rol importantísimo en la Iglesia Católica y en nuestras vidas. Es nuestra compañera, es nuestra madre, es la madre de Jesús. Su papel nunca ha cambiado y jamás va a cambiar. Ella no necesita títulos para seguir acompañándonos en nuestras vidas. Lo que ella necesita es que nosotros lleguemos a los pies de Jesús. Esto es Líos, Milagros y Café. Si tú deseas que toquemos algún tema en específico, leemos todos los comentarios. También, si tú tienes un testimonio y en tu corazón te nace compartirlo para tocar más corazones, escríbenos, que también leemos tus comentarios y algún día estarás aquí con nosotros. Será hasta la próxima y recuerda que estamos misionando. Si consideras que esta tertulia puede edificar otra vida, compártelo. Hasta la próxima.